Hay una teoría que dice que todo lo que vemos en Ed y Eddie es en realidad el purgatorio. Según esta teoría, cada niño del barrio pertenece a una época distinta y cada uno de ellos murió de una forma en particular para después terminar todos en este lugar para ser torturados por el resto de la eternidad, y hay diversas pruebas que sustentan esta teoría al punto de que podrían confirmarla y hacer que sea verídica. O eso diría si la teoría fuera buena, ya que realmente es una putísima mierda sin sentido y absurda escrita por alguien con mierda por cerebro, o como a mí me gusta llamar a este tipo de personas, un mente mierda. La teoría desde su propia concepción no tiene ningún sentido, ya que la simple idea de que toda la serie transcurre en el purgatorio es una babosada más grande que un transatlántico, y lo peor es que hay cabezas hediondas que de forma no irónica creen en esta teoría toda fétida. Dicho todo esto, voy a comentar punto por punto esta chorrada que hace aguas por todos lados y que todos los datos en los que se sustenta son fácilmente desmentibles, y aunque tenga alguna que otra idea interesante, tiene muchas carencias a la hora de contar la historia y un montón de sinsentidos. Así que ya saben, yo soy Darkulla, vuestro inspector de retretes y asesino de vampiros de confianza. Tal y como he dicho antes, la teoría consiste principalmente en que todos los niños del barrio murieron y terminaron en el purgatorio, y sus muertes se dieron en distintas épocas que abarcan del 1900 al 2000, y que por eso es tan difícil ubicar el tiempo exacto en el que transcurre la serie, además de la falta de adultos en el programa. Empezamos muy fuerte, y es que lo primero que me queda claro de esta teoría es que el simio subdesarrollado que la escribió apenas se vio la serie, ya que el hecho de que sea tan difícil de ubicar en una época concreta es parte de la gracia, además de que eso es un detalle muy menor que no tiene por qué afectar a la serie. Pero el tema de la ausencia de adultos y en especial de los padres, A ver, como tal a los padres nunca se les llega a ver de forma completa, ya que solo se les ven los brazos en un par de ocasiones al igual que con otros adultos, pero de todas formas aparecen. Además, se ve al hermano de Eddie en la película y él es un adulto, y ya ni hablemos de la escena del autobús. Así que podemos deducir que el producto del incesto que hizo la teoría o apenas se vio la serie ignora estos hechos, y si para hacer tu teoría ignoras evidencia, pues déjame decirte que tu teoría ya no puede ser tomada en serio y se vuelve mierda automáticamente. Además, Danny Antonucci, el creador de la serie, dijo que la ausencia de los padres está basada en que en su infancia durante los días de verano raramente veía a los padres del resto, y a veces ni siquiera a los suyos, ya que estaban todo el día trabajando. También se menciona el color de las lenguas de los niños, ya que estas son de distintos colores y según la teoría, esto es porque la lengua de un cadáver se pone de un tono azulado. El motivo de que los niños tengan las lenguas de diferentes colores lo explicó Antonucci en una entrevista, y es debido a las chuches que comen. Ahora toca comentar el detalle que confirma que el mongólico que hizo la teoría apenas vio la serie, y es que otro de los datos principales en los que se sustenta la teoría es que toda la serie transcurre en el mismo sitio que es el barrio, ignorando que en múltiples episodios han ido a otros lugares como la ciudad, el colegio y ya ni hablemos de todos los sitios a los que fueron en la película. Ahora vamos con lo que realmente importa de la teoría, la muerte de cada niño del barrio y su llegada al purgatorio. El primero en llegar al barrio fue Rolf y su muerte sucedió a principios del 1900. Según la teoría, su familia se mudó a Pittscruit con el objetivo de establecer una granja allí y un día, Rolf murió por una estampida de animales que lo aplastaron. La verdad es que la historia de Rolf es de las más rescatables, aunque ya veremos cómo hay algunas demasiado estúpidas y random. Después llegó Johnny, que al carecer de amigos creó a Tabla y falleció en 1922 a causa de tuberculosis, y al morir, Tabla viajó con él al purgatorio ya que fue lo último que vio antes de morir. La verdad es que la historia de Johnny, al igual que la de Rolf, no está tan mal ya que le da explicación al por qué Johnny hizo a Tabla, pero lo que no entiendo es por qué el monger que escribió esto puso que murió por tuberculosis, se me hace demasiado random. Luego viene Eddie, el cual nació en Nueva York pero se mudó a Pittscruit durante la era de la Gran Depresión que sucedió en la década de 1930. Siempre realizaba estafas con el propósito de obtener dinero para así intentar salir de la pobreza en la que vivía. Pero un día, una de sus estafas salió mal y fue perseguido por los otros niños hasta llegar a un lago al cual se lanzó y terminó muriendo ahogado. No hay mucho que comentar aquí, la verdad, de momento las historias de los personajes están siendo más o menos ok. Más tarde vinieron Ed y Sarah, cuyo padre murió en la Segunda Guerra Mundial y esto causó que su madre se distanciara de ellos y no les prestara atención.
Este suceso provocó que Sarah desarrollara una actitud mandona para tratar de llenar el hueco que dejaron sus padres. Mientras tanto, Ed adquirió una gran fascinación por los cómics y películas de ciencia ficción y monstruos que explotaron en popularidad durante y después de la Segunda Guerra Mundial, refugiándose en ellos para escapar de su vida infeliz. Tanto Ed como Sarah murieron en un accidente de tráfico en 1953. De momento las historias no están siendo tan horribles y esta es de las más decentes. Pero en lo referente a la muerte de Ed y Sarah, se me hace de las menos originales y más insípidas ya que simplemente sufrieron un accidente de tráfico mortal y ya. Y a ver, tampoco pido muertes brutales o extremadamente creativas, es solo que esta la sentí un tanto desinspirada y sosa. Después vino Jazz, que era hija de hippies y muy amable con el resto de niños del barrio. Pero un día del verano de 1979, un asesino en serie escapó de un manicomio local, entró en su casa, la violó y la asesinó junto a toda su familia. ¿Qué diantres es eso? Esto es a lo que me refería antes con lo de que habían historias muy random y estúpidas y esta es la peor de todas. Aparte de ser una de las historias menos detalladas, la forma en la que muere Jazz es demasiado bestia y muy boy como dirían los jóvenes. Y es que a ver, ¿esto en qué momento adquirió tanta esencia? Eso de que un asesino en serie se escapó de un manicomio para después violarla y matarla a ella y a toda su familia es algo que sinceramente no me esperaba leer cuando me puse a investigar para el vídeo y que nos podría confirmar que el baboso que lo escribió es tremendo Edley. El personaje que le sigue es Double D, que nació en los años 70. Fue criado por padres muy estrictos, controladores y emocionalmente distantes que a una corta edad lo empujaron al éxito académico para asistir de forma temprana a la universidad además de ser perfectamente ordenado y limpio. Falleció debido a una fuga de gas que provocó una explosión con el mechero Bunsen de su set de química. Literalmente su muerte fue los del gas, pero bueno, su historia no está mal del todo y de hecho, cuadra bastante con Double D. El siguiente es Kevin, que nació en la década de los 80. Su madre falleció cuando él apenas tenía 1 año y su padre lo maltrataba. Debido a su precaria situación familiar, se desahogaba golpeando al resto de niños y actuaba como un matón y su fascinación por su bicicleta se debe al auge de los deportes extremos en esa época. Su muerte se dio en una noche de invierno de 1999 cuando su padre, estando borracho, lo golpeó en un ataque de rabia y falleció durante el trayecto al hospital. Eso le pasa por no aprenderse los patrones de ataque de su padre borracho. Ahora hablando en serio, aquí tenemos otra prueba de que el neandertal que escribió esta cosa apenas se vio la serie o no llegó a entender el personaje de Kevin, y mira que no es tan complicado, es decir, esto es Ed y Eddie, no es que sea una serie en lo absoluto compleja, y es que en la historia pone a Kevin como un matón, cuando realmente es solo el deportista del barrio, y sí es verdad que de vez en cuando molesta a otros, y en especial a los Eds, pero esto solo lo hace si hay algún motivo para ello. Por último, tenemos a Jimmy, que nació a principios de la década de los 90 y fue diagnosticado con leucemia. Debido a esto, nunca llegó a relacionarse con el resto de niños ya que sus padres creían que era demasiado frágil para estar cerca de ellos y permaneció en cama durante el resto de su vida hasta terminar falleciendo por su enfermedad. Es sabido por todos que Jimmy es un personaje sensible, pero de eso a poner que murió por leucemia no sé, se me hace un tanto drástico. También están las tarambanas, para las cuales hay 2 explicaciones bastante pedorras. La primera, y más absurda, es que son demonios enviados al purgatorio con el propósito de atormentar las almas de los niños, y esto se sustenta en que ellas, a diferencia de los niños, tienen las lenguas de color normal, y el hecho de que están enamoradas de los Eds es porque son los niños de voluntad más débil del barrio o porque representan algún pecado capital. Para empezar, en el purgatorio solo están las almas de aquellos que no llegaron al cielo y no hay demonios, por lo que esto carece de cualquier sentido y se nota que el cerebro liso que lo escribió ni siquiera se molestó en informarse para crear esta aberración. En cuanto al color de las lenguas, ya lo he comentado antes, es debido a las chuches que comen los niños y si las tarambanas las tienen de color normal, debe ser porque ellas no comen chuches. Además, eso de que atormentan las almas de los niños, pues digamos que no está bien del todo, ya que en la serie los únicos personajes a los que las tarambanas llegan a molestar son los Eds y solo de forma muy puntual molestan al resto. Y el por qué están enamoradas de los Eds porque son los niños de voluntad más débil, pues se me hace bastante absurdo y ya ni hablemos de lo estúpido que es eso de que los Eds representan algún pecado capital porque eso ya es el colmo de la idiotez.
La otra explicación no es mucho mejor, ya que trata de que las tarambanas son de los 70 y eran hijas ilegítimas de una madre soltera que un día, por locura y desesperación, las asesinó para luego realizar el acto que empieza por ese. Ambas historias están bien fétidas y absurdas, sobre todo la primera, y la muerte que se les da en la segunda es similar a la de Jazz, demasiado bestia y muy fuera de lugar. Comentado ya el origen y muerte de todos los personajes, pasaré a dar una opinión general sobre la teoría, que me imagino que ya se harán una idea de cómo será. Si no ha quedado claro, cosa difícil, la teoría me parece un despropósito aberrante, y un festival de sinsentidos eglis. Los orígenes que les dan a los niños del barrio, con alguna que otra excepción que es medio decente, son horribles y más lo son sus muertes que son generalmente muy randoms. Prácticamente toda la teoría se basa en datos y elementos de la serie que son muy fácilmente desmentibles como lo son la ausencia de adultos o el color de la lengua de los niños entre otros. Esta es la típica teoría de mierda de que todos los personajes de la serie están muertos o el protagonista está en coma y se lo imagina todo o todo es un sueño y nada de lo que sucede es real. Este tipo de teorías las tienen prácticamente todas las series y todas son terribles porros sin sentido, aunque debo decir que pese a odiar esta teoría y de que he insultado al autor de múltiples formas, he de reconocer que le he agarrado cierto cariño y eso de colocar a cada personaje en una época distinta la verdad es que me gusta y es de hecho lo que más rescato de la teoría. Aunque esto no quita el hecho de que la teoría sea una putísima chorrada mierdosa fétida sidosa cancerígena babosa escrita por un mente mierda mongrólico cabeza hedionda monger producto del incesto simio subdesarrollado neandertal cerebro liso. El ship de Kevin y Double D es una putísima mierda.